genera nuevas formas de comunicarse y de operar las empresas, ¿no? Y un tercer eje que conforma esta directriz de discusión tiene que ver con nuevas estrategias en lo global. Es decir, la estrategia de externalización se torna en una importante estrategia que impacta globalmente, pero que también impacta de nuevo a las empresas en sus relaciones, en sus conexiones, en la forma de operar y de distribución de no solamente del trabajo, del poder, de la cultura, etcétera, ¿no? Es decir, estos tres ejes llevan a nuevos problemas y a nuevas discusiones. La crisis, por un lado, da evidencia del fracaso de la predicción, ¿sí? Lleva a una incertidumbre y conecta a la necesidad de un nuevo concepto de las empresas. Pone en debate, en este sentido, a los sujetos, es decir, el papel que juega el top manager en estos procesos. Por un lado, se cuestiona la ética de los top managers, es decir, todos sabemos lo que ha pasado con el problema financiero, Enron, y la forma en que actúan y deciden estos top managers, ¿no? Entonces se pone en cuestionamiento la ética. Pero también se debate sobre las decisiones tomadas y sus resultados de estos top managers, ¿sí? Es decir, se alega que hay una falta de comunicación entre accionistas y top managers. Y, finalmente, en la estrategia se percibe como una pérdida de control y de certidumbre de las decisiones y de lo que sucede en la empresa, ¿sí? Desde las teorías del manager y otras teorías, esto le han denominado la crisis del top manager. Es decir, no solamente desde las teorías del management, ¿no?, sino también los hombres de negocios que están jugando en esto. Es decir, hay una crisis del top manager, del modelo económico, y este tiende, al menos teóricamente, a ser sustituido por las pequeñas empresas. Es decir, se cuestiona el modelo económico sustentado en las grandes empresas y integrados de manera vertical. Frente a esto, nuevas estrategias, la externalización, la vuelta a las pymes como una salida a la crisis en un tono un poco de idealización, como que sería lo paliativo para lo que está sucediendo, pero también con esto la vuelta a la importancia de los actores, es decir, de los empresarios, sea top manager o sea básicamente en el nuevo empresario, ¿sí? ¿De qué están hablando estas corrientes? Pues de un nuevo tipo de empresario. Es decir, por un lado, el de la pyme, ese empresario, pequeña, mediana empresa que se puede conectar con las grandes empresas en nuevos empresarios que actuarían de diferente manera que el top manager, ¿sí? Pero además se pone en cuestionamiento y en debate otros aspectos, como tiene que ser, como es, el empresario que no tiene trayectoria, ese empresario que surge, se construye y genera oportunidades. De ahí tenemos un nuevo tipo de empresario, que sería el empresario Google, Starbucks, nueva generación de empresarios que desde este punto de vista surge sin una trayectoria y construye las oportunidades. Es decir, se pone en el centro de discusión, es un redescubrimiento, la importancia de los actores, ¿sí? Y en este sentido se discute en diferentes niveles de abstracción. Por un lado, cómo definir el empresario, es decir, se vuelve y se retoma el tema de cómo definir al empresario, qué es ser empresario frente al top manager y qué hace la diferencia entre el empresario y el no empresario. Esa es la definición, pero también implica una parte metodológica, es decir, cómo estudiar al empresario bajo este nuevo contexto y estas nuevas problemáticas, por su actividad, por niveles, por sus características. Se preguntan si el empresario se hace, ¿sí?, si es resultado de un método, de una pedagogía, si descubre la oportunidad o la construye. Y esto se traduce e introduce un nuevo problema que ya estaba latente, que ya estaba presente, pero que vuelve a surgir con gran interés. Es decir, la división entre empresa y empresario, la división ligada a la división empresa-top manager, ¿sí?, para su estudio, es decir, cómo estudiarlo, ¿sí? Este punto lo trataremos más adelante, solamente lo dejo señalado como una parte importante de un nuevo problema que está ahí latente y que es manejado desde otro punto de vista, ¿sí? Pero sí, lo importante es que nos lleva a plantear un segundo eje de discusión y en un nivel más abstracto, ¿sí? Si bien lo vimos en el nivel más empírico y en el nivel de lo que está discutiendo, ahora en un nivel más abstracto, es decir, dentro de concepciones más amplias, que incluye una posición epistemológica y que tiene que ver con lo que es científico. Es decir, lo que está en debate y nos preguntamos
es sobre la pertinencia y la capacidad explicativa de las teorías, la metodología y de los hallazgos empíricos también, acerca de los empresarios, ¿sí? Se debate sobre cuál es el enfoque que es más convincente para hacer investigación. Si es desde el hipotético deductivo, que implicaría la comprobación de hipótesis, el uso de datos cuantitativos, de modelos matemáticos, o bien el proceso de interpretar, comprender una situación dada, ¿sí? Dentro de estas concepciones más amplias se pone a discusión otros dos problemas. Uno, desde varias disciplinas se están planteando la posibilidad de crear su propia disciplina en el estudio del empresario, es decir, sus propias teorías, sus propias metodologías, ¿sí? Pero también se debaten sobre cuál es el concepto de actor que es más apropiado para explicar la acción empresarial. Algo muy importante y una novedad que se introduce respecto a las anteriores discusiones es que ahora aceptando los límites del actor racional, es decir, la racionalidad limitada, pero que busca también la ganancia. En las anteriores discusiones, todavía haremos hasta 5 años hacia atrás, bueno, no es fijar una fecha definitiva, se partía definitivamente del hombre del actor racional instrumental, ¿sí? Ahora ya hay una aceptación de que no hay tal hombre racional instrumental como tal, que hay una racionalidad limitada, pero que se interesa también la ganancia, ¿sí? Entonces, dentro de esta nueva posición, encontramos diferentes posiciones para explicar la acción empresarial, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, por un lado, ya la discutimos la vez pasada con el institucionalismo, donde aquí persiste la concepción, aunque, como lo decíamos, acotado por normas. Lo tratamos la ocasión pasada, no lo voy a tratar ahora, en caso de que en las preguntas o en los comentarios de él, bueno, podemos precisar, pero por lo pronto lo dejo ahí. Es un actor racional acotado por normas, ¿sí? Pero dentro de las lecturas y dentro de las discusiones generales amplias en la bibliografía internacional se encuentra la posición psicologista. Es decir, la acción empresarial se explica, ¿sí?, por las características personales, ¿sí? Es una corriente que está tomando mucho auge. Hay otra corriente que yo le diría, ya la sumaría B más C, que es un sujeto coherente racional, me llamo yo, que es un actor racional, individuo, con características psicológicas, ¿sí? Una tercera posición, en la que hemos venido de alguna manera discutiendo con algunos de ustedes, que es la de sujeto social. Es decir, un actor que interactúa siempre con otros, genera significados no solamente económicos, un sujeto que sus acciones están mediadas por la subjetividad, y bueno, preciso la subjetividad como proceso de dar sentido, pero no como lo arbitrario, no lo azoroso, no lo reducido a las creencias, y no a un subjetivismo, que sería la otra posición que en ocasiones se cae en él, ¿sí? Sino como la subjetividad como una construcción de significados en relación, estructuras, subjetividad y acciones, ¿sí? Respecto al papel o la posición de la psicología, ¿sí? La acción se explica, como ya lo había dicho yo, con cualidades personales, como resultado individual y más características psicológicas. Es decir, la confianza en uno mismo, la capacidad de liderazgo que podamos tener, de decisión, creatividad, más experiencia, más la formación, pues daría como resultado un empresario que definiría su acción con base a estas características, ¿sí? Cualidades personales, más inteligencia, más experiencia. En ese sentido, lo psicológico se reduce al individuo. Desde nuestro punto de vista, pues no siempre el sujeto puede ser visto como individuo, ¿sí? No siempre es igual a individuo un sujeto, ¿no? Es la primera acotación que ya habría respecto a esto, ¿sí? Puede haber sujeto colectivo, es decir, puede generarse una acción colectiva, el empresario puede llegar a hacer una acción colectiva siempre en su beneficio, ¿sí? Pero también hay un sujeto social, es decir, se puede hablar de un grupo, ¿sí? Es un grupo que no se conoce, pero se comporta de manera parecida, es decir, yo puedo analizar al empresario y puedo analizar al empresario en específico, Slim. Slim no va a ser la suma de los empresarios, pero tampoco va a ser la suma de individuos, ¿sí? Es decir, ser empresario puede ser un sujeto social, es un sujeto que nos permite analizar a este empresario. Y en ese sentido, la subjetividad no se va a reducir a aspectos psicológicos, a lo individual, ¿no?
sino que el sujeto social esté inmerso en un marco cultural, ¿sí? Que interioriza significados sociales y culturales, utiliza códigos culturales, ¿sí? Que generan significados y que no solo son resultados de lo individual, sino son resultados de lo social. Así, no es un sujeto individual, sino un sujeto social, un sujeto que puede actuar en grupo, ¿sí? Y que no negamos la importancia de lo psicológico, ¿sí? No negamos que puede aportar ciertos elementos que nos permitan a nosotros analizar al empresario, ¿sí? Pero dentro de este marco mucho más amplio, ¿sí? Dentro de estructuras, dentro de su subjetividad y dentro de las interacciones que se generan. Es resultado de esas interacciones de marcos mucho más amplios, culturales y sociales, ¿sí? ¿Cómo es visto la posición del sujeto racional coherente? Es decir, ¿cómo lo manejan? Bueno, aquí también hay ese aspecto de la suma de características individuales, aspectos psicológicos, ¿no? Más un actor racional. Aquí el actor percibe la oportunidad, ¿sí? Con base a esas características personales, conocimiento, riesgo, etcétera, que lo va a dotar de ciertas funciones empresariales que va a poder poner en juego en el mercado, ¿sí? Y que le va a permitir tener la capacidad de ganancia, ¿sí? Hacer el ser empresario, el cumplir una función empresarial, es cuestión de gradación. ¿Cómo podemos analizar, cómo desmenuzando esta posición, qué es lo que nos está diciendo? Bueno, por un lado hay una coherencia, ¿sí? Entre la personalidad individual del actor, sus decisiones, y diría yo con las instituciones, en la búsqueda de la ganancia, es decir, las condiciones ya están dadas, solo se aprovechan las oportunidades, y como resultado del conocimiento de esas características personales, que implica un conocimiento formal también, genera innovación, se llega a la eficiencia y a la rentabilidad, ¿sí? Es decir, se puede decir que es un actor coherente, ¿sí? Donde en el mercado la oferta-demanda de la generación de empresarios, pues dependería de esa oferta-demanda y de la función empresarial, básicamente de las cualidades de los sujetos, ¿sí? Es decir, yo pongo en el mercado mis funciones, mis cualidades, y dependiendo de eso, bueno, pues yo estaría siendo un empresario, ¿sí? Aquí no intervienen las estructuras, ¿sí? Para determinar el éxito va a ser una reputación buena, más capital, buen juicio, riesgo, y por lo tanto, todo esto en una función coherente con los sujetos y su capacidad de ganancia, ¿sí? No sé si queda claro, es decir, ¿qué determinaría el éxito del empresario? ¿Qué lo pondría en esa capacidad de generar ganancia? Pues su reputación, en razón de esa función empresarial, más el capital que se aportaría, un buen juicio y la capacidad de riesgo, ¿sí? En este sentido es lo que yo llamo que es un sujeto coherente, racional, ¿sí? ¿Qué nos planteamos nosotros? Nos planteamos con el ánimo de problematizar, de discutir y de desmenuzar más todas estas propuestas, si es posible estudiar a los actores económicos como actores sociales. Es decir, estudiar la acción económica como una acción social, acción mediada por la subjetividad, donde tiene mayor peso el interés, la ganancia, esto tiene mucho sentido dentro de la acción empresarial, pero que no va a anular los otros aspectos, es decir, el razonamiento cognitivo, pero también el razonamiento cotidiano, ¿sí? Los sentimientos, lo valorativo, lo estético, lo moral, lo ético, ¿sí? Es decir, ver al actor económico como un sujeto social que interactúa siempre con otros, que genera significados, pero estos significados no son solamente económicos, ¿sí? En ese sentido, hay una construcción de la decisión, ¿sí? No es que ya está dada, sino se va construyendo, pero también hay una construcción de significados. Es analizar al empresario con agencia en interacción. Es decir, no nos interesa una visión de actor determinado por las estructuras, por la organización, pero sí presionado por las estructuras, ¿sí? No un sujeto oscurecido o reducido por la función de una normatividad, aunque las normas también intervienen, ¿sí? Ni solo como un actor cognitivo,
sino que también permeado por valores morales, estéticos, sentimientos, por el poder, relaciones de poder, por un razonamiento cotidiano que es resultado de su propia experiencia, de la experiencia en general, de la cultura y permeado por esas relaciones de poder, ¿sí? Pero tampoco nos interesa que es un autor que solo actúa por características de manera coherente, ¿sí? Sino que interactúa con otros que influyen sobre sus decisiones. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que nos interesa un actor ubicado en estructuras, en instituciones, que establece interacciones con otras, ¿sí? Y aquí es donde nosotros planteamos y retomamos la propuesta de la Garza del paradigma configuracionista. Es decir, un enfoque teórico-metodológico que nos permite también utilizarlo como una dialéctica. Esto implica una mirada y una concepción de la realidad, ¿sí? Es decir, es ver la realidad como totalidad, en movimiento, por niveles de abstracción. Es decir, esta realidad es vista por niveles y estos niveles se van articulando, es una articulación de la realidad. Es como una construcción de espacios posibles que articula procesos diferentes en temporalidades y subjetividades diferentes, ¿sí? Esta articulación no llega a conformar un sistema, no es algo coherente, no es algo integrado, sino configuraciones. Es decir, la realidad finalmente la vemos como una construcción de configuraciones. ¿Configuraciones de qué? Pues de diferentes articulaciones, niveles, subjetividades, interacciones y presiones. En otras palabras, la propuesta que ponemos a discusión y que nos permite problematizar con las otras posiciones es la de analizar al empresario como un sujeto social, ¿sí? Que interactúa, ¿con qué? Pues con sus estructuras, con otros actores y que genera acción. Establece relaciones con base a esas interacciones en diferentes espacios de acción, en diferentes campos que conforman la subjetividad, y esas interacciones se dan dentro de una relación asimétrica de poder y sobre todo de incertidumbre. Es decir, la acción se construye también en la incertidumbre, en la indecisión en el juego de poder. Acción, finalmente, la vemos como el proceso de dar sentido y de interactuar dentro de estos marcos de estructura, de este marco mucho más amplio que es estructuras, subjetividades e interacciones, ¿sí? Y aquí trataré de engarzar con el problema que llevaba yo al principio sobre la relación empresa y empresario y el problema de cómo estudiar a la empresa y al empresario, no de manera separada, sino como parte de lo mismo, ¿sí? Y es aquí donde damos como primera instancia la definición de empresario y top manager, ¿sí? Es decir, nosotros definimos al empresario y al top manager como tomadores de decisiones estratégicas, es decir, no de cualquier decisión, sino de aquellas que fijan rumbos de manera estratégica y que van a impactar a la empresa, a la compañía, en sus diferentes niveles, global, entorno, empresa, ¿sí? Referida a la empresa y que buscan indiscutiblemente la ganancia, ¿sí? Entonces, es el empresario y el top manager, tomadores de decisiones estratégicas referidas a la empresa y que buscan la ganancia, ¿sí? En ese sentido, vemos a estos actores vinculados, ¿sí? No reducidos uno al otro, a la empresa, es decir, no se reduce la empresa al empresario, ni el empresario a la empresa, ¿sí? Sino que el empresario, como tomador de discusiones, implica que puede ser analizado en la empresa y no solamente aislado, ¿no? Sino que está en interacción con otros, pero que una vez que van a tomar decisiones se encuentran con la dificultad del cálculo. Es decir, entra lo no racional porque no pueden tomar decisiones solamente calculando, ¿sí? Y entonces aquí interviene lo subjetivo y lo cultural y el poder, ¿sí? Además de lo cognitivo, todo esto va a entrar en juego en esa construcción de la decisión en interacción con otros actores, ¿sí? Es decir, lo que quiero decir es que el empresario o el top manager van a tomar decisiones importantes en la empresa, no van a estar aislados, van a estar en interacción
y que no pueden tomar decisiones solamente con base a un cálculo meramente instrumental, no es posible. Y que en ese sentido van a entrar subjetividades, van a entrar culturas, van a entrar el poder, va a entrar lo cognitivo, ¿sí? Y que estas interacciones con los socios, con los proveedores, con el personal, es decir, con una serie de actores, ¿sí? Van a tomar las decisiones en relación a las estructuras que los van a estar presionando, a las interacciones que van a estar estableciendo, pero también con límites. Y que estos límites pueden ser culturales, ¿sí? Y que lo cultural y lo subjetivo también pueden generar límites, no solamente las estructuras objetivadas, ¿sí? Y que todo esto también va a entrar en juego la ganancia. Por ejemplo, no sé si para que quede más claro, un empresario va a influir el ser libanés, el ser español, el ser de X etnia, ¿sí? Va a intervenir la cultura nacional, la local, la cultura que se genere al interior de la empresa, ¿sí? Pero también esas culturas no van a aplicar directamente en la construcción de significados, ¿sí? Sino que van a pasar por diferentes niveles de la realidad de la empresa, del entorno, de lo global, ¿sí? Va a pasar por diferentes actores, pero estos actores vinculados entre sí, pero también por diferentes subjetividades, ¿sí? Así, la relación empresa y empresario la podemos ver como una relación con un acento en diferentes niveles de abstracción, donde, dependiendo del interés del investigador, va a poner acento, ¿sí? De qué me interesa más estar observando o qué me interesa más conocer. Es decir, una mirada de caleidoscopio donde forman parte integral el uno y de lo otro, pero mi interés se centra, por ejemplo, en ver cuáles son las estrategias que están ahí presentes, o las ventas, o la comercialización, pero también entran en juego los actores, aunque en ese momento me interesaría más explicar una parte de la empresa, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos permitiría finalmente estudiar a la empresa y el empresario como parte de un todo, con acentuaciones en el interés que a nosotros nos interesa o al investigador le interesa, ¿sí? Bueno, pues consideramos que la estrategia se vuelve el eje que permite vincular estos dos elementos, estos dos entes, diría yo, ¿sí? Pero ¿cómo vemos a la estrategia? Es decir, ¿cómo podemos nosotros analizar la estrategia y cómo permite el análisis de esta vinculación? Bueno, nosotros vemos la estrategia como una construcción de decisiones con interacciones donde intervienen estructuras y subjetividades, ¿sí? En este sentido, la estrategia no solamente es elemento de la estructura, sino que habrá diferentes estrategias y que no van a ser derivadas mecánicamente de las estructuras, sino que las estrategias son construidas en ciertas condiciones socioeconómicas, sociotécnicas, pero que a la vez van a pasar a través de los diferentes actores, ¿sí? De las diferentes concepciones de los gerentes, de los empresarios. Y en este punto trataremos también de problematizar con lo que yo llamaba también falsos problemas, ¿sí? Es decir, con la definición del empresario, ligado a la división entre top management y empresario, ¿sí? Engarzados con la discusión si el empresario nace, se hace, es resultado de una pedagogía, o descubre o produce la oportunidad. Por un lado, definimos al sujeto empresario como un sujeto social que toma decisiones importantes, estratégicas en la empresa, ¿sí? Que genera significados no solamente económicos, sino otro tipo de significados, y que si bien importa su trayectoria, es decir, es importante la trayectoria, es importante la experiencia, puede construir también oportunidades, pero aquí lo más importante que consideramos nosotros es que también las construye, pero dentro de estructuras, ¿sí? Dentro de instituciones y dentro de determinadas relaciones sociales. Es decir, si no está ubicado en un contexto, en una estructura y en ciertas relaciones, no se puede constituir como empresario o toma nivel, ¿sí? Aunque, como nosotros lo estamos definiendo, tienen margen de libertad
Es decir, ese margen de libertad es variable según el contexto, según la situación, puede él tener esa variabilidad, libertad de decisión, ¿sí? Por lo tanto, el empresario, desde nuestra perspectiva, puede ser el dueño de capital o el top manager, siempre que tome decisiones estratégicas, ¿sí? Desde una perspectiva de sujeto social, ¿sí? Donde los diferentes niveles y relaciones sociales de interacción de los actores empresariales van a constituir sus decisiones, ¿sí? Y en este sentido, la autonomía o la limitación sobre las decisiones, ¿sí? Nos va a permitir hablar de un sujeto empresario, donde probablemente ese empresario sea el dueño y tome decisiones muy importantes, pero también vemos que esta autonomía y esta libertad de decisiones no siempre es autónoma, sino que podemos hablar de un empresario colectivo. Es decir, un empresario colectivo que toma decisiones en interacción con otros empresarios, con otros top managers, ¿sí? Y que estas decisiones pueden ser, o podemos nosotros reconstruir esta red de decisiones al interno de la empresa, ¿sí? Decisiones no determinadas, sino en construcción, ¿sí? Donde el actor o el empresario, como ya lo dijimos, se puede estudiar dependiendo del grado de autonomía, el grado de libertad, pero también considerándolo como un empresario colectivo, ¿sí? Es decir, no un empresario individual que toma las decisiones sí solo, sino que está en interacción con nosotros y que nosotros también participan en esa interacción de decisiones y que por lo tanto nos permitirá reconstruir una red entre estas personas claves en las cuales se toman las decisiones y también una red entre las empresas, ¿sí? De esta manera, creemos nosotros que la relación entre empresa y empresario es una relación indisoluble, ¿sí? Una red vista como un conjunto de interacciones, de relaciones sociales con nosotros, que impactan en la empresa y que llevan a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando aquí? Que bueno, sí, en efecto, el empresario es un actor económico, pero también es un actor, es un sujeto social. Este actor, este sujeto social, genera significado no solamente económico, no es un sujeto individual, sino es un sujeto en interacciones que participa en las decisiones estratégicas importantes y que podemos hablar de un empresario colectivo. Y que la tarea en este caso sería pues realmente reconstruir esa red de relaciones, de decisiones estratégicas al interno de la empresa, ¿sí? Y que en ese sentido la definición de un empresario, ¿sí? No dependería de la suma de características, sino de la actividad y la decisión estratégica que puedan tomar ellos al interno de la empresa, ¿sí? Tiene características, puede tener características personales, puede estar jugando ahí, pero no es determinante y no es resultado de la individualidad, sino es resultado de esos marcos mucho más amplios, culturales y sociales en los cuales está inserto el empresario, ¿no? Es decir, nosotros lo que presentamos es un ángulo de análisis de esta relación de empresa-empresario, ¿sí? Que nos permite ir problematizando, discutiendo con estas otras corrientes que están poniendo en juego y que finalmente pues nos está permitiendo discutir en un momento muy actual sobre lo que se está dando en el plano internacional acerca de qué es empresario, qué es la diferencia entre top manager y empresario, y dentro de este contexto tan importante en la que se discute al empresario, ¿sí? Solamente quisiera finalmente hacer una precisión. Se habla de un sujeto social en las diferentes corrientes de las teorías del manager, de la organización, pero por general este sujeto social que llaman empresario, ellos lo están viendo como un sujeto social de cambio social en el sentido de que ya no generar esta ganancia, sino que con la participación de los ciudadanos generar
un nuevo tipo de empresa, tipo ONG colectiva, donde el sujeto social, el empresario como sujeto social no va a buscar la ganancia, sino va a buscar una redistribución entre los diferentes actores con la participación de la ciudadanía, y de esa manera puede ser un agente de cambio que puede llevar a un nuevo tipo de empresario y a un nuevo tipo de sociedad. Desde nuestro punto de vista, en el capitalismo en el que nos encontramos, veo muy difícil que se genere ese nuevo tipo de empresario como resultado de una ciudadanización donde se discutiría con ellos las decisiones de una manera equitativa y redistributiva, ¿no? No es esa la perspectiva que nosotros queremos plantear, sino la de un sujeto social, económico, pero que genera también otro tipo de significados, ¿no? Entonces, esta discusión entre las posiciones que veíamos la vez pasada de cómo estudiar a la empresa y ahora cómo se está estudiando el empresario y la discusión del top manager, pues nos permite discutir y profundizar, bueno, finalmente cómo podría ser lo más conveniente de estudiar a estos docentes como parte importante de las estrategias, ¿sí? Yo la dejaría ahí, como planteando los problemas, planteando algunos ejes por donde se podría discutir, pero abriría la discusión a cómo lo vieron todos ustedes estas lecturas y cómo las podríamos engarzar en la discusión. ¿Sí? Abrimos la discusión. ¿Quieres comentar algo? Creo que estamos en una serie de puntos claves de la discusión actual acerca de el actor económico, en el caso particular de Marcela, de un tipo de actor económico especial que se llama empresario o bien top manager, ¿sí? Pero de cualquier manera, en el trasfondo está el viejo dilema que plantea John Elster, marxista analítico, ¿sí? En donde hace una observación muy interesante. Él dice, a finales del siglo XIX, en los estudios de la sociedad, sobre la sociedad, se da una gran escisión histórica entre la naciente economía neoclásica, que reivindica al actor racional y de manera que actúa de manera individualista, un actor que siempre escoge la opción que le da mejor relación costo-beneficio y que además tiene capacidad para calcularlo, ¿sí? Y a partir de ahí se escinde en ese momento de prácticamente todo el resto de las ciencias sociales que en ese momento aparecían más de corte estructuralista. Un ejemplo sería Durkheim, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, la estructura social se impone a los individuos. No los individuos escogen por cálculo, sino están en una sociedad que tiene cierta estructura, sobre todo de tipo cultural, y esta se les impone a los individuos y actúan de acuerdo con ella, ¿sí? La conciencia colectiva de Durkheim es eso, el concepto de cultura de Parsons, que viene un poco después también, ¿sí? Y entonces durante mucho tiempo marcharon cada uno por su lado. La economía ortodoxa, hay otros enfoques económicos que en el siglo XX han sido menos importantes, y buena parte de las ciencias sociales de tipo inicialmente estructuralista, ¿sí? Pero en los años 70 hay una crisis del estructuralismo, y el estructuralismo se vuelve una mala palabra. Es decir, la idea de que los actores actúan y piensan de acuerdo a su situación en las estructuras se vuelve una mala palabra, y comienzan muchas perspectivas que ahora están totalmente en el juego de la discusión, en donde se trata de darle mayor libertad a los actores, no totalmente determinados por las estructuras, ¿sí? Y entonces el camino que han seguido muchas de estas nuevas perspectivas es reivindicar el concepto de subjetividad. Subjetividad, como decía Marcela, no en el sentido de opuesto a objetividad, ese sería el problema epistemológico. No, el problema teórico es subjetividad como capacidad de los hombres de crear significados, ¿sí? Significados con respecto a la empresa, a la ganancia, significados relacionados con decisiones,
significados en cualquier ámbito de la vida social, no solamente en el ámbito de la empresa o en el ámbito productivo. Y entonces ahí, digamos, se recuperó mucho de lo que habían elaborado desde inicios del siglo XX, las llamadas corrientes hermenéuticas. Inicialmente Dilthey, Ricoeur, en parte Max Weber, pero con toda propiedad Husserl, Heidegger, Schutz, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, que ahora están a la orden del día en su reconsideración, en su revisión. ¿Por qué? Porque estas sí se interesaban de alguna manera en los problemas de la subjetividad y específicamente de cómo los hombres construimos significados, ¿sí? Entonces, tenemos un panorama muy diferente en todo aquello que no fue de elección racional, en donde ahora no puedo detenerme en las diferencias, ¿no? Entre un Habermas y un Goffman hay muchas diferencias, pero de cualquier manera dice Habermas en algún momento de su obra, dice, a estas alturas, está hablando ya para los años 70, 80, a estas alturas la ciencia social ya no puede ignorar el ámbito de la subjetividad, pero tampoco puede explicar únicamente a partir de la subjetividad, es decir, marca su distancia de las corrientes que sí son muy subjetivistas, ¿sí? Esa es una discusión ya mucho más interna. Pero de cualquier manera las teorías de elección racional continuaron su marcha, y no solamente en el ámbito de la economía, con el establecimiento del neoliberalismo en las políticas públicas, pues se afianza como corriente plenamente dominante los nuevos neoclásicos en economía, que tienen de una manera u otra todavía detrás la idea del actor racional. Entonces la decisión continúa, pero no en los términos que dice John en los años finales del siglo XIX, entre elección racional y estructuralismo. No, porque ahora el estructuralismo está muy disminuido, sino entre elección racional y diferentes teorías acerca del actor social que reivindican el problema de cómo se dan significados por parte de los actores, y en esa medida los actores adquieren cierta libertad con respecto a las decisiones. Entonces es una situación muy interesante. A raíz de las últimas grandes crisis del capitalismo, me estoy refiriendo sobre todo a esta última de 2008-2009 y la que ya está en proceso, como hemos visto en este seminario, alternativas a los neoclásicos han surgido o han resurgido con fuerza, diría yo, sobre todo la corriente neoinstitucionalista. En la última sesión vimos que hay neoinstitucionalistas que en realidad no se alejan mucho del actor racional, pero se trata de un actor racional que tiene limitaciones. ¿Por qué? Por las instituciones y las normas. Es decir, aunque yo haga el cálculo, no puedo pagar menos del salario mínimo, pues porque lo establece una institución y una norma que es la ley laboral. Entonces, es un actor racional acotado, limitado. ¿Por qué? Por instituciones y normas. Pero en el fondo no se supera el concepto de acción, sino simplemente tiene un límite en las normas externas de instituciones. Sin embargo, no se han quedado ahí, como vimos en el caso de Di Maio. En el caso de Di Maio trata de ir más allá, y entonces él trata de introducir a la etnometodología, al interaccionismo simbólico, pues con una perspectiva que es mucho más allá de lo que acabo de decir de los neoinstitucionalistas que no superan al actor racional. Es decir, la posibilidad de analizar la acción como acción social y no simplemente como acción racional delimitada por las normas. Entonces, ahí creo que está el gran reto. El gran reto implica volver a discutir si la acción económica tiene que ser vista como algo muy diferente de la acción social. Mi punto de vista es que no. Y yo creo que por ahí va a ir mucho de la discusión actual. Es decir, la acción económica como un tipo de acción social que tiene un eje central en el interés.
o en la ganancia, eso no cabe duda. Pero el actor que busca la ganancia solamente hace intervenir variables relacionadas con el costo del beneficio, o hace intervenir también otros aspectos de la subjetividad que se están atribuyendo al actor social. Yo creo que así es, ¿no? Es decir, que los empresarios, si lo quieren ver así, y los top managers no toman decisiones únicamente a través del costo-beneficio. Lo ponen en juego, pero hay muchos imponderables que los modelos matemáticos no logran cubrir. ¿Por qué? Pues por lo que decía Simon. Es decir, porque hay información incompleta, porque la capacidad de cálculo es incompleta. Todo lo que él decía se puede recuperar. Pero entonces el problema no es nada más decir es incompleta y por lo tanto la racionalidad es limitada, sino cómo lo hacen los actores de carne y hueso. Porque de cualquier manera tomamos o toman decisiones, los managers y los empresarios toman decisiones, y entonces los huecos de falta de información y de ausencia de ecuaciones para un cálculo preciso, pues cómo lo llenan para tomar decisiones concretas. Ese es el gran reto, y no hay duda que lo toman a partir de operaciones y aspectos que la economía neoclásica consideraría como no racionales, ¿sí? Como no racionales. Por ejemplo, aspectos de poder y de luchas por el poder, ¿sí? O aspectos relacionados con cierta ética o falta de ética, ¿sí? O aspectos relacionados con emociones profundas que la economía tradicional pues lo ubica dentro del campo de la irracionalidad. Es decir, es imposible el actor racional puro en la realidad empírica concreta, de tal manera que el actor racional siempre tiene en lo concreto algo de irracional o mucho de irracional, dependiendo del tipo de decisión que se está tomando. Los que adoptaron la idea de actor racional en algún momento dijeron, es cierto, el actor racional empírico nunca existe. ¿Por qué? Porque todo lo que decía Simon. Pero entonces es un tipo ideal que permite calcular las decisiones, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque al introducir emociones, valores éticos, estética, como decía Marcela, entonces ya no podemos hacer cálculos. Y entonces es mejor suponer, no que seamos, sino suponer que somos racionales. ¿Quién decía eso? Lo decía nada menos que el señor Marshall, que fue uno de los creadores de la economía neoclásica. Decía, se los voy a repetir con mis palabras, los actores económicos pueden tomar decisiones por muy diferentes motivos. Quiere decir, no solamente por el cálculo costo-beneficio, pero se vuelve la decisión o el análisis de la decisión tan compleja al meter emociones, sentimientos, valores morales junto a cálculos, es decir, una cosa tan compleja que sería inmanejable manejar la teoría económica, decía Marshall, de tal manera que es preferible hacer una simplificación y decir que todos somos actores racionales, porque eso sí permite traducir en cálculos matemáticos precisos. Ese es el fundamento. Ya no es el fundamento desde hace buen tiempo la idea de que sí somos actores racionales empíricamente. Eso quedó descartado desde hace tiempo, sino más bien supongamos que somos, porque así podemos calcular y, darle cierto sustento a la teoría económica a través de su matematización. Es decir, este es un riesgo muy importante de la teoría económica neoclásica. Algunos dicen, eso ha llevado a la que la teoría neoclásica no tiene claro si es un buen diagnóstico de la realidad, es decir, así es la realidad, o es una normatividad, así debería de ser, ¿sí? Ese es un punto fundamental, se fijan ustedes, porque cuando hay problemas económicos tipo crisis, uno podría decir con Popper, siguiendo a Popper, diría, falló la teoría económica y por lo tanto hay que cambiarla. Eso es lo que propone
la racionalidad instantánea de Popper frente a teorías que no se cumplen, ¿sí? Pero no, los neoclásicos no llegan a esa conclusión, sino faltaron condiciones en la realidad para que la teoría se cumpla. Por ejemplo, en México, ¿qué nos dicen? Nos dicen, no hay la eficiencia económica que debería de haber, de acuerdo a que, pues, a las teorías del equilibrio basadas en los neoclásicos. Ese es, digamos, ese es el punto de referencia. No hay, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, no ha cambiado la ley laboral en el sentido de su flexibilización más extrema para que se llegue a un equilibrio. ¿Por qué? Porque si cambia esa parte de la realidad, la teoría sí se va a cumplir. ¿Se fijan dónde está la confusión? La confusión es, nos falló el pronóstico, no hay que desechar la teoría, sino hay que cambiar la realidad para que la realidad se cumplan los supuestos de la propia teoría, y si se cumplen los supuestos de la teoría va a ser impecable. Entonces, es un atolladero de la ciencia económica heterodoxa, es decir, no actúa como las otras ciencias sociales, ¿se fijan? En sociología o en ciencia no partimos de un modelo que debería de cumplirse de acuerdo a ciertos supuestos, sino partimos de algún tipo de modelo y si no se cumple hay que modificarlo. Ese sería un planteamiento muy popperiano. Es decir, el juez sería una realidad donde no se cumple, ¿sí? Y entonces ahí viene una reformulación de teorías y un posible avance de las teorías. Pero en este caso no es así. La forma de razonamiento epistemológico es diferente, ¿sí? Ese es un punto, un atolladero muy importante. Yo creo que cada vez va a dirigirse más la teoría social de la empresa y de los empresarios a verlos como actores sociales, como bien destacaba el señor Di Maio, ¿se acuerdan ustedes?, en una de las lecturas tan importantes que hicimos en este seminario. Pero ¿eso qué implica? Implica que no van a ser suficientes las teorías económicas para analizarlo, sino hay que traer las teorías sociales en un sentido más amplio. Por ejemplo, las teorías de la agencia tipo Habermas, Bourdieu, Giddens, o bien las teorías hermenéuticas. No sé, ahí la discusión pues existe, pero tendría que profundizarse mucho más, porque no todas ellas apuntan hacia lo mismo, ¿sí? De tal manera que lo económico nunca es económico puro, en otras palabras, sino lo económico es un ángulo de análisis de un tipo de relación como la empresarial, ¿sí?, pero que tiene otros ángulos que pueden estar también influyendo, como lo del poder, ¿sí? De tal manera que resultaría impertinente analizar lo económico solo como economía y no también como política, solo para decir algo, o no también como cultura, para completar un poco más, ¿sí? Y esto tiene que ver con el problema ya muy viejo de la relación entre lo individual, lo social y lo colectivo, ¿sí? Es decir, en cierto momento las teorías no económicas se fueron demasiado por el lado de lo social, olvidando lo individual. Por ejemplo, Durkheim, ¿sí? Yo creo que también fue un error. Es decir, lo individual siempre es parte de lo social y no queda totalmente reducido en lo social, ¿sí? Y lo social también hay que distinguirlo de lo colectivo. Lo que decía Marcela, Marx utilizó hace mucho un concepto muy interesante que le llamó el obrero colectivo en la empresa. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Pues esa colectividad de obreros que como colectividad tiene ciertos comportamientos, ciertas formas de conciencia y da ciertos resultados prácticos. Yo creo que hay que extender el concepto de lo colectivo hacia el empresario, como dice Oal Manager. En ese sentido que decía Marcela, del que toma las decisiones estratégicas, que puede ser uno u otro o ambos, en concreto habría que analizarlo cada caso, pero nunca actúa solo, ni nunca diseña solo, sino que lo hace siempre colectivamente. Pero a estas alturas lo colectivo, es decir, la cúpula de los managers puede ser una parte de la colectividad. A estas alturas la cúpula de lo colectivo, donde se toman las decisiones, no puede ser visto únicamente al interior de la empresa. Por ejemplo, ¿cuál es la relación con los clientes, con los grandes clientes, con los proveedores,
con los funcionarios del Estado. Es decir, puede haber situaciones donde la colectividad que toma las decisiones incluye a todos estos que están fuera de la empresa, ¿sí? No quiere decir que votan, no me estoy hablando de un consejo de administración, sino quiere decir que los que toman la decisión interaccionan con los de afuera, toman en cuenta algo en relación con lo que aquellos plantean, piensan, actúan, proponen, no necesariamente todo, de tal manera que algo es incorporado y forman parte de manera directa o indirecta de una colectividad que es el empresariado o el top manager, ¿sí? ¿Hasta dónde llegan los límites? Yo diría hay que analizar cada caso concreto, pero los límites no pueden ser siempre los de la empresa. Por ejemplo, el top manager de las gerencias principales de la empresa. Sí, eso puede ser muy pertinente, pero hay situaciones donde los clientes, como otra gran empresa, podrían ser muy importantes en la toma de decisiones. Les pongo el ejemplo de algo que acaba de descubrir nuestra alumna que está estudiando los call centers, un call center de Telefónica, la gran corporación española aquí en México, en donde el cliente grande, por ejemplo, Bancomer, que encarga servicios de call center a este call center de Telefónica, la española, no solamente hace un contrato, sino que tiene personal de dirección situado dentro de la propia empresa en los lugares de trabajo, supervisando a trabajadores que no son sus trabajadores, ¿sí? Y participando en las decisiones en el piso del call center, de las decisiones de cómo deben de trabajar o ser más eficientes. Este personaje es un gerente del cliente, ¿sí? Está metiéndose en decisiones de una empresa que no es la suya y está haciendo labores de dirección de personal de trabajadores que no son los suyos, ¿sí? Es decir, ese tipo de situaciones son cada vez más frecuentes, de tal manera que la idea de empresariado o gerencia que toma las decisiones, pues tiene que mirar también hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, de cómo los de afuera también pueden meterse y a veces de manera muy profunda en la toma de decisiones estratégicas. Bueno, eso era algo que yo quería decir para desatar la discusión, ¿sí? Bueno, de nuestros amigos que están en conexión, ¿quién quiere comentar algo? Diego. Adelante, Diego. Sí. Adelante, Diego. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición de Marcela y Enrique, muy interesante, y estos temas se acercan bastante a los temas que yo estudié y sigo investigando. Y quería hacer un par de comentarios también, alguna pregunta, observación, ¿no? Primero, yo lo que noto es que van a ir ¿no? No sé, uno puede ir como accionista y otro puede no dejar de ser un empleado que toma decisiones empleado. Entonces, puede ser muy fructífero intervenir top. No solo llega a ser top manager, sino cómo se reproduce como top manager y cómo tiene que sobrevivir para seguir siendo considerado un top manager. No nos olvidemos que pasa, no sé si muy seguido, pero suele pasar que el CEO de una gran empresa, por ejemplo, norteamericana, es despedido por el consejo de administración o por los accionistas principales de una empresa. Entonces, sería muy interesante, inferido de este tipo de situación, explicar
constante que sucede exterior de este sujeto, y también, o sea, no solamente focalizarnos en el consentimiento, la noción de consentimiento en las resistencias que pueden mostrar algunos top managers, ¿no? En la literatura que se los asimila, se los incluye automáticamente estos top managers dentro de la estructura de poder económico. Se puede considerar de una manera quizás una comunidad imaginada, ¿no? Con algunos códigos similares, consumos culturales más o menos homogéneos, pero algunos pueden ser advenedizos que llegan ahí desde otro origen social y pueden mostrar ciertas resistencias con la propia estructura de poder económico. Y estudiarlo como sujeto social, como bien ustedes decían, puede analizarse no solamente, digamos, vamos a decirlo en términos bastante, ¿no? No de la manera en que ellos oprimen, quizás también la manera en que ellos son oprimidos, digamos, ellos tienen arriba a los accionistas y por debajo tienen a los mandos medios, los middle managers, o sea que ahí hay un tema por ser analizado. Y por último, quería hacer solamente un comentario que aporta y abona bastante a lo que en la Argentina, que en general la habilidad promedio en muchos sectores de la industria en los últimos 10 años es mucho que en la década del 90 que estaba asignada por políticas neoliberales. Sin embargo, suele decir en Argentina que en la década del 90 a los empresarios les iba mal y hoy en día les va muy bien, pero se sienten mal. No sé si fui claro, si me comprenden. Eso es todo. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más comenta algo? Olga. Adelante, Olga. Muy buenos días. Mil gracias por los comentarios tanto de Marcela como de Enrique. Por supuesto que las lecturas y los comentarios nos ubican en un problema que es fuerte también en la gerencia de la administración, y es la emergencia de corrientes dominantes de análisis en relación con un fenómeno o con una problemática en particular, en donde, digamos, se establecen ciertas tradiciones y con estas tradiciones pues quedan por fuera otras maneras de mirar los mismos fenómenos y las mismas problemáticas. En el caso de la administración de empresas, esto ha sido muy claro, incluso cuando muchos de los teóricos o estudiosos de pensamiento administrativo visualizan cómo, por ejemplo, las propuestas de Herbert Simon, que aunque son de vieja data e inician un análisis de la acción gerencial como acción humana, y en tanto tal cargado de elementos salen de elementos eminentemente económicos, financieros y racionales, incluso han sido sacadas de muchos textos de formación del futuro administrador de empresas. Esto, por supuesto, complica más el asunto si miramos que el administrador muchas veces es formado dentro del concepto de lo racional, el cálculo y una prospectiva como la tercera posibilidad que haría, entre comillas, es seguirle permitiendo ver que su razón de ser de una toma de decisiones no es una construcción colectiva, sino que pasaría a ser casi que un elemento, primero eminentemente cognitivo y segundo un elemento centrado todavía en una organización que no reconoce los impactos sociales, culturales, políticos, económicos que trascienden el ambiente de lo empresarial. Por otro lado, por supuesto que en las lecturas se asume las propuestas desde diferentes corrientes, donde se habla de Bourdieu, por supuesto, los planteamientos de Foucault, donde se empieza a mirar cómo el poder emerge y emana allí como un elemento a ser analizado, no solo al interior de las organizaciones, sino también en la producción del conocimiento, que en últimas termina dando cuenta de una concepción de realidad particular. Y en tercer aspecto, algo que me llamó a mí mucho la atención es en esa relación del actor social o del actor también individual, en donde lo colectivo está allí presente. Yo pensaba en las relaciones que existen entre estos tres elementos y el concepto de identidad. Por supuesto, una identidad atada
al trabajo, o mejor, el trabajo como un elemento identitario. Es decir, qué tanto a partir de lo que hacemos, de los trabajos que tenemos, incluso de las empresas o de las organizaciones laborales en las que estamos y actuamos, vamos construyendo esos elementos de identidad que están ahí presentes. Nosotros aquí hicimos un acercamiento a un grupo de gerentes de recursos humanos específicamente de nuestro país y mirábamos pues con cierta sorpresa cómo estos gerentes de recursos humanos llega un momento en que no se sienten empleados, no se sienten ni empleados ni se sienten asalariados, no se sienten ni aquí ni allá. Es como esa ruptura de elementos que les permitan sentirse parte de un colectivo, y como ese sufrimiento también que hace que en su individualidad, incluso en su soledad, no reconozcan su capacidad y su poder. Gracias. Guadalajara, ¿no? Oh, ¿quién más quiere participar? Guadalajara, José. José. Así es. Sí. Bueno, hemos tenido ahora muy mala conexión, pero a ver si nos alcanzan ustedes a escuchar. Bueno, a mí me llamaba la atención cuando decías, Marcela, en tu exposición, pues que están resurgiendo estos falsos problemas, ¿no? Que tú denominas así, estos falsos problemas donde se vuelve a tener que discutir cosas que aparentemente habíamos superado en la discusión de qué son los empresarios. Toda esta discusión que el artículo de Pablo Díaz Morlán vuelve a tener que rediscutir, y precisamente Se perdió la... No se escucha, Elena. Elena se perdió. La seña, también ellas, no aparecen. No, pero es que desde hace rato se están conectando. Pero es un problema de su señal. Se perdió el sonido de Guadalajara. Bueno, pues que por mientras José. Por lo pronto, entonces que entre José, a ver si logran restablecer, Elena. Adelante, José. José, adelante. Bueno, buenos días. Voy a tratar de ordenar un comentario para Marcela. Voy a tratar de ordenar la idea. La cuestión es la siguiente. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. La idea del empresario como sujeto de investigación creo que es fundamental, sobre todo en estos contextos de crisis. Pero yo me hago una reflexión que es la siguiente. Me da la impresión que esa función de empresarial de la que leímos aquí en estos artículos hay un aparente abandono. Es decir, el empresario como fue concebido en los 40, 50, hay un abandono hacia esa función empresarial, y hoy el empresario buscador de ganancias se ha convertido en otra cúpula que se llaman accionistas. Es decir, los accionistas abandonan, el viejo empresario, mejor dicho, el viejo empresario abandona esa toma de decisión del proceso de producción donde lograba maximizar su ganancia. Hoy los empresarios puros han emigrado hacia otra esfera que es distinta al sistema financiero, es decir, a una esfera de accionistas puros donde logran maximizar su ganancia, dejando las tomas de decisiones a otro subgrupo que podemos decir manager más que empresarios. Entonces mi pregunta es, ¿podría el concepto de ganancia utilizando la categoría de accionistas? Voy a dar un ejemplo concreto. Walmart ahorita padece una crisis por los sobornos que hubo en México, lo cual le llevó a una pérdida del 6% en el valor de sus acciones, y los accionistas de Walmart demandaron al grupo de managers de Walmart por haber tomado decisiones erróneas que pusieron en riesgo sus ganancias. Esta es una paradoja interesante, que los accionistas
como digamos, que porque sintieron en riesgo sus ganancias, se enfrentan a sus propios empleadores. Bueno, yo hasta aquí dejo el comentario, es decir, ¿por qué no también hacer, obvio, una tipología de qué tipo de empresarios, pero los accionistas entendidos como los accionistas entendidos como los buscadores de ganancias? Sí. Es todo. Okay. Gracias. Gracias, José. Guadalajara no se reconectó. Guadalajara. No. ¿No? Vamos Ok. a ver. Aquí no responde. Aquí hay una pregunta. ¿No? Bueno, creo que las intervenciones tanto de José como de Olga y como de Diego tienen que ver con lo mismo, es decir, con la definición del empresario y el papel que cumple el top manager, ¿no? Bueno, yo sigo sosteniendo que el empresario y el top manager no puede haber diferencia si lo definimos como el tomador de decisiones estratégicas, ¿sí? Es decir, puede ser el dueño de capital o puede ser el top manager, siempre que tomen decisiones estratégicas los podemos llamar nosotros empresarios, ¿sí? Toman decisiones importantes. Si lo queremos un poco bajar más en el mundo más empírico, con los ejemplos que ponía, por ejemplo, José, ¿sí? Es decir, o Diego también. Hay empresas donde, como ustedes dicen, los accionistas, no hay un empresario dueño del capital total, sino es un conjunto de accionistas que contratan a top managers para que ellos pongan en juego ese capital y potencialice la ganancia, ¿no? En ese sentido, para mí no había una diferenciación, porque finalmente ese top manager es el que está tomando decisiones estratégicas que pueden llevar a la pérdida o a la ganancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, para mí no habría alguna diferencia, ¿no? El accionista se convierte en un vigilante de ese top manager, sí, puede ser, pero finalmente quien toma las decisiones y incluso sin consultar en ocasiones son estos top managers, ¿no? Y en ese sentido les da una libertad muy amplia. Volvamos al contrario, es decir, son accionistas que el dueño forma parte de las propias consejo administrativo, es más, es el presidente de los accionistas. Pongamos el caso de Cemex, pongamos el caso de Bimbo en México, no sé, no me viene a la mente alguna otra, de Telmex, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, que también tenemos el caso de el Grupo Alfa, también en México, donde presiden, ¿sí? Bueno, pues también estos accionistas, como presidentes de ese consejo, pueden ser destituidos por alguna mala acción que no llegue a la potencialización a los intereses de los propios accionistas. Acaba de pasar en Alfa, destituyen a Adrián Garza Sada y se reconstituye y ahora deciden poner en un top manager las decisiones donde ya la familia no esté presente en esas decisiones, ¿sí? Entonces, es decir, hay una imbricación muy fuerte entre top manager y empresario, si son los que toman las decisiones importantes, estratégicas, que fijan rumbos, grandes rumbos y grandes decisiones en las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que sería así. Tenemos el caso de Ford, ¿sí? Una gran empresa con grandes accionistas, donde ya Coca en un principio llega a jugar el papel central y principal dentro de estas empresas, francamente enfrentándose a Ford, que lo lleva a su destitución, ¿sí? Bueno, pero a partir de ahí viene la caída de Ford y toda una reconstrucción que se lleva a cabo, ¿sí? Es decir, los tomadores de decisiones forman parte de esas grandes decisiones y pueden ser top manager o puede ser el dueño del capital, pero finalmente son los que fijan los rumbos y son los en los que se deciden. Vienen otros niveles, efectivamente, los niveles medios, que ellos en algunas ocasiones les llaman, los propios estos grandes top managers o empresarios, los llaman los que llevan a folclorizar esas grandes decisiones, esos grandes rumbos estratégicos y que implican decisiones, sí, operativas, de cómo llevar a cabo eso que ya fue creado, que ya fue establecido desde las grandes decisiones y que a ellos les toca llevar a cabo. Toman decisiones, sí, pero esas decisiones no son las que finalmente están emanando y fijando los grandes rumbos. ¿Pueden trastocarlos? ¿Pueden transformarlos? Sí. Sí lo pueden hacer, pero no están tomando decisiones hacia dónde debe ir la empresa, ¿no? O la compañía o lo que está en juego, ¿no? Entonces, creo que un punto de partida importante es, pues, si son los que elaboran estrategias y toman las decisiones sobre eso, pues entonces son
a los que debemos de estudiar, y no como un elemento individual, aislado, sino en relación y en interacción con los otros, y como se dice, con los clientes, con los proveedores, con las otras instituciones, con los propios competencia, es decir, todo se está entrando en juego con los asesores, no es que esté solo aislado el accionista o esté solo el dueño, sino también entran en juego los asesores, las grandes compañías de asesoramiento, y están poniendo diferentes elementos, ¿sí? Entonces, creo que un punto primero que acotaría esto tendría que ser el fijar cómo vamos a entender al empresario y al top manager. Y si lo vemos como tomadores de decisiones estratégicos, creo que esa división, ¿sí?, o esa separación quedaría salvada en ese momento, desde el punto de analizar lo estratégico. Si a mí lo que me interesa es analizar al empresario como familia empresarial, bueno, pues tampoco hay un enfrentamiento, ¿sí? Pero no por ser familia empresarial o por ser parte de la familia, yo puedo decir que sea un empresario, ¿sí? Sino que si esa persona que forma parte de la familia empresarial toma grandes decisiones, entonces sí lo puedo decir empresario. Si es un top manager contratado para tomar grandes decisiones, pero no las toma, pues tampoco probablemente yo lo puedo llamar como un empresario, y puede ser un gerente que está cumpliendo un papel de implementar, operacionalizar un tipo de estrategia que tiene a su vez sus propias decisiones, pero que no están fijando los grandes rumos de esta empresa, ¿no? Creo que por ahí sería un primer punto de ser, ¿sí? Y bueno, que sí es cierto, hay lo social, lo que decía Olga, pues sí, también lleva a identificar a los actores en sí, esas interacciones, estos aspectos sociales, morales, que están entrando en juego, y que si en algún momento no se llega a generar esa identificación o esa identidad, bueno, pues es que hay algo que no está ahí, no funcionando, sino que en ese momento a lo mejor la identificación o la identidad no es importante para ellos, y ante una situación crítica o de crisis puede todos esos lazos que se están generando o todas esas interacciones pues llegar a generar esa identificación, sea en lo moral, sea en estético, sea en cualquier otro de los aspectos que anuden esa configuración que nos llevaría a generar esa identidad. Es decir, la identidad no está dada de por sí, ni debe ser permanente, sino que se configura a partir de situaciones por lo general críticas, donde no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros lazos, ¿sí?, o esos arreglos que se den que lleguen a generar esa identidad. La identidad no nomás es así porque ya, ¿no?, sino que hay ocasiones que está presente y hay ocasiones que no está presente, y hay ocasiones en que se llega a configurar, se diluye y vuelve a aparecer en otras situaciones crítica, ¿no? Entonces, creo que no sé si está Elena y Juan José quieran, ¿ya se desconectaron? Okay. Sí. Entonces, pues no sé si creo que sería por ahí un poco la respuesta que yo podría darle a ustedes, o comentar a ustedes. ¿Sí, Enrique? Retomando un poco la discusión de Marcela acerca de empresario o top manager, ¿sí? Yo diría que no hay que tratar de que tengan una especie de definición natural, ¿sí? Natural. No, los conceptos los hacemos los hombres, los empleamos, unos manera de definirlos se imponen sobre otros, ¿sí? Pero en el caso de la investigación social estamos relacionados con el problema que queremos investigar, ¿sí? Es decir, si el problema central es cómo se construyen las estrategias, digamos, para las empresas, entonces, y además no pensamos que las estrategias salen simplemente del mercado, por presión del mercado, ¿sí?, que sería una presión estructural, ¿sí?, por ejemplo en Chandler, ¿sí?, sino que pensamos que pasan por cierto tipo de sujetos, y los sujetos pues las elaboran en su pensamiento con su ciencia o no ciencia, y a partir de ahí dicen lo que hay que hacer es esto, ¿sí?, dependiendo del contexto donde se encuentran, por ejemplo de mercado y de otras cosas que no son de mercado, por ejemplo de ciertas políticas de los gobiernos o una nueva legislación sobre ciertas ramas, puede haber muchas circunstancias, o una nueva ley laboral, o que los sindicatos se pusieron pues muy activos como en Argentina en los últimos años. Entonces no nada más hay que pensar el contexto en términos del mercado, sino
instituciones, otros actores que podríamos llamarle genéricamente de las estructuras de afuera y de instituciones de afuera. Presiones, es decir, empujan, pero si uno no tiene una concepción estructuralista que diga la presión determina la acción, pues entonces la presión pasa a través de la subjetividad, principalmente de las gerencias empresarios, no únicamente, principalmente, y a partir de su ciencia y no ciencia, de su experiencia, de cómo lo han hecho otras empresas, etcétera, frente a que, pues, la incapacidad de tener información total y cálculo total. O sea, Simon sigue siendo totalmente vigente, ¿sí? Y eso no se ha alterado, ¿sí? Es decir, todo lo que puede influir sobre la empresa es imposible de modelarlo al detalle matemáticamente, ¿sí? Es decir, todo modelo matemático, por grandote que sea el número de variables, siempre es una simplificación, inevitablemente. Pero incluso todavía más, hay aspectos que influyen de la empresa que no es posible traducirla en variables cuantitativas, ¿sí? O si las traducimos, son una caricatura. Por ejemplo, la relación, ¿sí? La relación laboral, si alguien la quiere traducir en hay sindicato, no hay sindicato, variable 0, 1, pues es una caricatura, ¿no? En realidad, la relación laboral es mucho más compleja, ¿sí?, que un 0 y 1, ¿sí? Entonces, ese tipo de variables que no se traduzcan en dinero, ¿sí? Porque ese era el dilema de Marshall, el que yo mencioné. Decía Marshall, un complemento de lo que yo decía, ¿por qué considerar actor racional aunque no lo haya empíricamente? Para poder hacer modelos donde todas las variables se expresen en dinero, costos, inversiones, ventas, compras, todo en dinero, de tal manera que las ecuaciones que yo tenga para representar el comportamiento de la empresa, todo sea variables cuantitativas y monetarias. Esa es la clave. Es decir, la economía neoclásica no solamente implicó todos los supuestos que yo mencioné, sino un forzamiento a solo considerar variables cuantitativas monetarias, ¿sí? De tal manera que otras que no se pueden expresar claramente de esa manera, pues quedan fuera. ¿Y qué conceptos se les utiliza? Pues son variables exógenas, o son fallas del mercado, ¿sí? Es decir, lo que no debería de intervenir. Otra vez, normatividad versus diagnóstico de qué está pasando, ¿sí? Bueno, pero vuelvo sobre el punto. Es decir, los empresarios como sujetos implica que no reaccionan mecánicamente a la presión del mercado, sino que la presión del mercado y de otras presiones pasan por su capacidad de dar decisiones, ¿sí?, en donde esa capacidad no solamente es calculadora de costo-beneficio, ya decíamos, por las limitaciones en capacidad de cálculo y en información, entre otras cosas, sino que se llena con otros aspectos que otros llamarían irracionales, ¿sí? Por ejemplo, la experiencia, ¿sí? La experiencia, la analogía. La analogía es una operación no rigurosa, no es la deducción, sino es una comparación libre con lo que pasa en otros contextos. Y entonces, en juntas de empresarios es muy frecuente que como argumentación de qué es lo que hay que hacer, utilicen la analogía. La analogía, así como lo hizo la empresa Cemex cuando tenía tal problema, no sé qué, pues hagamos una cosa semejante. Pero eso no es riguroso en términos lógicos, y sin embargo se aplica frente a información precisa y de capacidad de cálculo para todos, ¿sí? O de traducir todas las variables en cuantitativas, ¿sí? Entonces, ahí hay un espacio muy grande que la economía neoclásica se negó a profundizar a través de el concepto tipo ideal, estoy hablando de Weber, tipo ideal de actor racional, ¿sí? Finalmente, las teorías
que usan tipo ideal llegaron a esa conclusión. No hay actores racionales concretos empíricos, es imposible, sino son tipos ideales que la ciencia económica utiliza para poder operar con ellos frente a esa enorme complejidad que sería meter sentimientos, emociones, valores morales, etcétera, que cómo los cuantifico, ¿sí? Es decir, la cuantificación de ser más moral, menos moral, tiene muchos problemas, ¿sí? Es decir, hay quien lo puede intentar, pero no tendría la seguridad del que dice costó más, costó menos en términos de dinero, ¿verdad? Entonces, solo estoy poniendo un ejemplo, el uso de la analogía. La analogía es una categoría no de la lógica formal, deducción, inducción, sino es una categoría de la retórica. La retórica es esta doctrina vieja y nueva que trata de descubrir cómo le hacemos los hombres para convencer a los otros, ¿sí? Lo cual puede ser no lógico en el sentido formal, puede ser por principio de autoridad. Es decir, yo, como soy gran científico, les digo a empresarios que lo que tienen que hacer es esto. El principio de autoridad lo usamos en todos los aspectos de la vida cotidiana y de la vida empresarial, también como algo que sirve para apoyar ciertas decisiones. Y estoy nada más restringiéndome a dos. Es decir, vean ustedes los textos de Nueva Retórica, identifican un montón de operaciones de este tipo que no son las lógicas formales, ni son las demostraciones empíricas, sino son otro tipo de categorías de lo que algunos llaman el razonamiento cotidiano, para diferenciarlo del otro. Este razonamiento cotidiano no se usa en los consejos de administración de empresas, claro que sí. ¿Junto a qué? Pues junto a el modelo encargado de economistas que dio tales resultados, pero todos saben que no es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es posible que abarque todas las variables, ¿sí? Entonces, yo creo que si pensamos que en el problema de estrategia, entonces en la estrategia pueden intervenir dueños de capital o no dueños de capital, personal empleado llamado manager, ¿sí? O pueden intervenir los dos, ¿sí? Cuando los dueños del capital, que a lo mejor es preferible llamarle capitalistas, ¿sí? Capitalista. Capitalista, dueño del capital, es un concepto clásico, ¿sí? Por ejemplo, Marx no hablaba empresarios, hablaba capitalistas, ¿sí? Pero finalmente se volvió un término peyorativo, un poco feo, el capitalista explotador, y entonces se impuso otro más suave que es mejor empresario, ¿sí? Innovador, le gusta el riesgo, no simplemente es un explotador. Entonces, sin llegar al punto de la explotación, pues pensemos capitalista, dueño del capital. De capital que toma decisiones es un caso, que no toma decisiones pues es otro caso, ¿sí? Por ejemplo, los dueños de los fondos de inversión, miles y miles de personas, pues normalmente no tienen capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Y entonces pues son dueños de un pedacito de capital y punto, ¿sí? Muchas veces no se pueden ni reunir de tantos que son, ¿sí? Y entonces, ¿cómo presionan indirectamente? Pues sacan su dinero de la bolsa invertido en esos fondos y lo llevan a otro cuando no les satisface cómo se está comportando ahí la rentabilidad, ¿sí? Nada más un último. El problema de identidad, yo creo que es muy importante, digamos, llevar conceptos que se han utilizado para otros grupos sociales, pues también a los empresarios, ¿sí? En ese sentido, yo creo que tendríamos que negar una aseveración que hizo Lukács en Historia y Conciencia de Clase allá en los años 20. Es decir, Lukács, en ese punto demasiado ortodoxo, fíjense qué afirmación tan interesante hacía. Decía, los capitalistas, en esa época no decía los empresarios, los capitalistas no pueden tener conciencia de clase, decía Lukács. ¿Por qué? Porque si tuvieran conciencia de clase, se suicidaban, porque el capitalismo está destinado a perecer. Bueno, era demasiado determinista, ¿no? Pero sin duda que pueden tener identidad. Y entonces la exploración de la identidad
pues es un tema que puede ser muy importante. Pero como decía Marcela, no pensar que la tienen por el solo hecho de tener cierta ocupación, ¿sí? Sino que esa se construye. ¿En qué? Pues en las interrelaciones también, ¿sí? O en las crisis. Sí, pero la identidad de empresariado, la identidad es una identidad colectiva, ¿sí? Y la identidad colectiva no se construye nada más individualmente diciendo soy empresario, y la sumatoria por lo tanto es colectiva, no. La identidad colectiva implica también interacciones directas o indirectas, ¿sí? Y se construye en la interacción entre los propios empresarios, ¿sí? En las cámaras, en los consejos de esto, etcétera, ¿sí? También en los imaginarios, pero ese es un tema aparte. Juan José y Elena estaban haciendo su pregunta, ya los estamos viendo. Si quieren terminar. Gracias. A ver si ahora sí lo logramos. Bueno, lo que yo decía, me voy rápido en la pregunta por si me vuelven a cortar. ¿Por qué estamos presenciando, tú qué opinas al respecto de por qué estamos presenciando este resurgimiento de estos falsos problemas? Y por qué, hace rato también Enrique decía, el mismo neoinstitucionalismo está trayendo a discutir problemas que aparentemente Clara, ¿sí? Bueno, yo creo que tiene que ver con dos puntos importantes o dos ejes importantes. Por un lado, las grandes crisis, ¿sí? Crisis de los paradigmas que nos explicaban la realidad, o sea, no podemos salirnos de ahí. Y por otro lado también los cambios que está generando en el mundo más empírico, ¿sí? Las crisis llevan a una incertidumbre terrible a los hombres de negocios, una incertidumbre terrible desde las diferentes perspectivas que trataban de explicar y que predecían hacia dónde debería de ir, cómo deberían de actuar. Entonces todo eso está jugando ahí un importante, ¿sí? Hay una crisis del modelo económico que se venía generando y que era ese sistema vertical, la gran empresa, verticalmente toda articulada, etcétera, entra en crisis también. Es decir, hay una crisis del modelo económico, pero hay una crisis de los grandes paradigmas de cómo explicar la acción, y en este punto específico la acción empresarial, ¿no? Entonces, hay un poco, lo ligo con un poco lo que decía José. Bueno, ahora demandan los accionistas demandan al top manager porque actuaron mal y los llevó a una crisis. Y es lo que decía yo, hay la crisis del top manager. ¿Por qué? Porque también dicen el top manager no consultaba a los accionistas, tomaba sus decisiones y no los consultaba, y eso también se vuelve una crítica. No es que el top manager sea más o menos ético que los accionistas o que los propios empresarios, ¿no? Yo creo que no es eso, sino que ante la pérdida de control, ante la incertidumbre, pues generan y salen a flote los nuevos estos problemas y tratan de darles de nuevo soluciones, buscando desde el mundo del empresario más certidumbre, y desde el mundo académico explicar también cómo se puede generar esa certidumbre de lo que está sucediendo. De ahí que dicen, bueno, hay grandes ejes también que transforman esas relaciones, la tecnología, nuevas estrategias para ser más exitosos, agotamiento de ese modelo sociotécnico, de ese modelo socioeconómico. Entonces todo eso está generando nuevas cosas. ¿Qué soluciones dan? El pequeño y mediano empresario, ¿no? Entonces ahí también la idealización, el pequeño y mediano empresario puede ser que sea más ético, se va a vincular, vamos a generar un nuevo modelo y entonces vamos a ir hacia ahí, ¿no? Entonces es una búsqueda de por dónde explicar, por dónde seguir un nuevo modelo y ante estas crisis de los grandes paradigmas explicativos. Por eso decía yo, el problema es qué tan pertinente está haciendo las teorías, qué tan pertinente está haciendo las metodologías, o qué tan pertinentes están siendo los hallazgos empíricos que nos den cuenta realmente de lo que está sucediendo en el mundo empresarial, ¿no? Entonces es cuando empieza todo ahí. Y bueno,
muy ligado también a todo lo que está sucediendo de este nuevo empresariado, entre comillas, que no responde a lo explicado anteriormente por estas corrientes. Por ejemplo, anteriormente desde la economía decían, una gran empresa tiene que pasar por todos los procesos de las que pasan las empresas. Tiene que ser pequeña, luego mediana, luego exportar, y ahora resulta que ya no nacen así las empresas, sino que hay empresas que ya son exportadoras, que son pequeñas y que son tan exitosas y generan una utilidad comparable a otras grandes empresas, ¿no? Entonces es una realidad en movimiento, en cambio, que llega a que se generen ahora estas nuevas discusiones desde diferentes teorías, pero yo creo que abarca un aspecto mucho más amplio que tiene que ver en cómo ver la realidad, cómo explicar esa realidad, y que no es que haya cambiado tampoco, no es que, ¿cómo decirlo? Lo importante es el ángulo y la mirada con que veas esto, ¿sí? Es decir, nosotros podemos haber analizado esta realidad, estos cambios, y los analizamos desde una perspectiva dinámica de realidad en movimiento, y entonces pues no estaríamos fuera de lo que está sucediendo, ¿sí? Pero sí, desde entrada me estoy diciendo, era esto, y yo puedo predecir esto, y tiene que ser esto. Cuando se transforma eso, genera un movimiento que lleva a tratar de reeditar esos viejos problemas para darles una nueva explicación, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con esa mirada, con ese ángulo de cómo ver la realidad, cómo aprenderla y cómo discutirla, dándole, yo creo que sobre todo un papel y una agencia. Y esto yo creo que va a quedar también muy claro en la próxima sesión del seminario, donde ahora se a rediscutir, bueno, si la empresa era exitosa porque tenía una burocracia muy fuerte, con definiciones de funciones, de decisiones, etcétera, y ahora resulta que, pues, no, la burocracia ya no está siendo buena, y aquí no se la posburocracia, y entonces, ¿qué está pasando, no? Problemas, hay que abstraerlos, no verlos solamente así, y subirnos un poco de abstracción y decir, bueno, ¿con qué mirada podemos explicar la burocratización? O si de veras podemos hablar de posburocratización, y si de veras debemos analizarla bajo esos conceptos así como lo están planteando, ¿no? Yo diría eso. Sí. Mira, yo creo que tiene que ver mucho con insatisfacciones acerca del modelo neoliberal, ¿sí? Insatisfacciones, sobre todo a raíz de la última crisis. Es decir, 2008-2009, ¿sí? Es decir, entre académicos yo creo que comienza a crecer la insatisfacción, y por lo pronto toma sobre todo la forma de neoinstitucionalismo, ¿sí? Y bueno, ya recorrimos desde Williamson, etcétera, no es cuestión de volver a repetir, pero las primeras versiones seguían siendo muy economicistas, agregándole instituciones, por ejemplo, lo de costos de transacción, ¿sí? Pero como ustedes han visto, cada vez más, no todos, algunos se han ido inclinando a que hay que ir a revisar el concepto de acción, ¿sí? En especial de actor racional, que ese es el fundamento, y efectivamente, el fundamento es qué concepto de actor y de acción tengo, ¿sí? Y entonces, si me quedo en el actor racional, bueno, le pongo añadidos institucionales de otro tipo, pero estoy realmente en el mismo paradigma neoclásico modificado, ¿sí? Pero algunos ya están dando el salto hacia esto que llamamos el actor social, y entonces están pensando en que, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, pues ve de manera muy diferente cómo se da la interacción entre actores sociales, ¿sí? No lo voy a repetir aquí, pero hay que tener mucho ojo. Cuando yo hablo de que aquí ya se está iniciando una apertura muy fuerte de las teorías, por lo pronto económicas, no neoclásicas, hacia una idea de actor social, no hay que confundir para nada con algo que Marcela trató muy de pasada, que es el tercer sector, la economía social. Sí. La economía social que no busca la ganancia, en donde está la solidaridad. No, esa es otra cosa, digamos, marginal, podríamos decir. No, cuando se está hablando aquí de actor social es el actor social, el actor económico que busca la ganancia, ¿sí? No analizarlo únicamente como el calculador de costo-beneficio, ese es el punto, ¿sí? Sino como interacciones donde se crean significados,
que puede intervenir la cognición, pero que puede intervenir el cálculo, pero no solo el cálculo, no lo voy a desarrollar ahora. Entonces, ese es el punto que más interesa, no tanto el otro de una economía que no busque la ganancia, ¿sí? Que bueno, puede haber ejemplos de algunas iniciativas altruistas, ¿sí? Sí, pero yo creo que eso se parece mucho a cuando se decía la tercera vía es la de las cooperativas, ¿sí? Las cooperativas no son ni los sindicatos que luchan por su clase social, ni es la vía de la empresa capitalista, sino la tercera vía, y eso puede ser la alternativa, ¿sí? Bueno, no lo fue, ¿verdad? No lo fue, sino la alternativa, estoy hablando de que las cooperativas empezaron con la Revolución Francesa, ¿sí? Si no fue el capitalismo, entonces yo también dudaría que la economía social, entendida así, sin que haya un cambio más fundamental, pues vaya a sustituir al desarrollo capitalista. Yo creo que el camino puede ser por otros vías, ¿no?, de sustitución. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería ver. No sé, ¿algún otro comentario? Ahora, también hay que tomar en cuenta Pablo, Elena, ya no está. No se desconecta. Bueno, Pablo, viene de la historia económica. Él era un economista totalmente casado con el actor racional, y bueno, como él hay muchísimos de la historia económica que están buscando cómo explicar la acción empresarial, jugando un poco con el actor racional, pero tratando de desligarse no totalmente de ese actor racional, y buscando cómo ya no se ha visto tan economicistamente, ¿no? Entonces, en esa búsqueda están jugando, y hay una tendencia muy fuerte a caer en la perspectiva psicologista, es decir, las características personales más ese actor racional es lo que define la acción de los empresarios, y lo que va a definir el éxito o no éxito de estos empresarios en sus decisiones, ¿no? Entonces, hay una búsqueda muy, muy grande, y un poco colindando con el neoinstitucionalismo, ¿no? Entonces, creo que ahorita estas crisis por las que se está pasando está poniendo en debate estas perspectivas, y están en la búsqueda de qué perspectiva se puede legitimar más para hacer investigación. Entonces, creo que es un momento bien interesante de discusión, donde se está viendo por dónde ir hacia estudiar a estos empresarios, cuando había una pérdida de importancia de los actores, ¿no? Entonces, los actores tienen agencia, los actores no solamente son económicos, pero podemos nosotros buscar explicar sus acciones, ¿no? Entonces, por ahí va. No sé, Elena y Juan José, si alcanzaron a escuchar. Hemos tenido problemas, parece que han ido arreglando la internet. Pues nos ha estado entrando y saliendo todas las... Creo que... No sé, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario de los que están a través de la conectividad de aquí? Joseph, ¿no? Soledad, ¿no? Este seminario, perdón, es solo para discusión teórica, metodológica, porque me parece que el enfoque teórico que planteas es muy interesante, muy novedoso, porque la teoría sociológica en realidad está discutiendo, pero también sería importante ver, tú como investigadora de las acciones de los empresarios, metodológicamente, cómo construyes un modelo pertinente, un modelo ad hoc a este modelo teórico. Es decir, cómo no caer otra vez en el determinismo cultural, y cómo tomar en cuenta también la presión estructural, porque la discusión teórica está muy interesante, y la parte metodológica también se va a discutir en este seminario, o se en una segunda sesión. Sí, se escuchó la pregunta de esta Soledad. Interesante. O sea, ella dice que, bueno, ahorita está discutiendo teóricamente, pero metodológicamente, cómo podría ser aplicado esta perspectiva en el mundo empírico, ya para poder hacer investigación, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es capaz de determinar cómo consideras la configuración de significados de los actores? Es un súper reto cuando uno hace investigación empírica, cómo construir variables, indicadores, cómo hacer un modelo ad hoc.
Sí, bueno, yo voy a dar una pequeña introducción y luego Enrique... Pero ahorita no se trata de contestar. Ah, bueno. No, solo... Ay, ahí va, toda una conferencia. ¿Cómo crees que en 5 minutos lo puedes hacer? hacer? También se va a discutir metodológicamente, porque... Más bien que si en el seminario se va a abordar, ¿no? Sí. Pero metodológicamente se discutirá, ¿no? Sí, claro que sí se tiene. Esta es la primera parte. Yo creo que esta primera parte del seminario es discutir lo último que ha estado teóricamente discutiéndose internacionalmente, jalar problemas que están resultando novedosos y de nuevas formas de ser abordados, ¿sí? Y una vez que tengamos esas discusiones, lo que se trataría de buscar también es, bueno, metodológicamente, cómo podemos entrarle a estos problemas para hacer investigación. No se trata de quedarnos así, sino de cómo jalarlo para poder hacer investigación y para dar respuesta y cómo se hace, ¿no? Hay algunos trabajos ya que tratan de dar respuestas empíricos de investigaciones concretas y que buscan romper con este determinado, ver pues cómo poder construir esas configuraciones que nos permitan salvar los problemas que estaban ahí ya presentes, ¿no? Pero sí, esa discusión yo creo que es muy importante, la que plantea Sol. Y bueno, en este seminario, como ustedes vieron en el programa, pues se hicieron propuestas de temas hasta cierto punto, pero dependiendo del interés, pues esto se puede continuar más, ¿sí? A otros temas, o más concretos, o bien hacia la parte metodológica, como decía Sol. Pero hay que estar advertidos que la discusión metodológica implica discutir con otro tipo de teorías que tienen su punto de partida en la epistemología, ¿sí? Que no los hemos introducido aquí para nada. ¿Cuál es el punto central de la discusión? Bueno, el método que predominó muchos decenios fue el hipotético deductivo, ¿sí? Es decir, partir de una teoría, sacar hipótesis, operacionalizar y verificar a través de datos, ¿sí? Bueno, esto tiene sus supuestos, sus problemas, pero esto también ha sido muy cuestionado desde cuando menos los 70 del siglo anterior, ¿sí? Y frente a eso han surgido alternativas. Por ejemplo, la Grounded Theory pretende ser una alternativa, pero no es la única. Entonces, esta es otra vertiente, que no es la de las teorías de la empresa o del nuevo capitalismo, no, sino son las teorías sobre cómo hacer conocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, es todo un reto, como decía Sol, pero digamos, eso siempre nos ha interesado, siempre. Entonces, dependiendo del interés, pues cuando acabemos el primer ciclo, que podría ser lo que está en el programa, pues podríamos colectivamente pensar cuáles son los temas que interesan. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario aquí a los amigos que están conectados. No, parece que no. ¿No? Bueno. Pues si no hay más, en la próxima sesión trataremos de amarrar todo esto que estamos discutiendo en la sesión pasada, en esta, con los problemas también que se están discutiendo en el terreno más de lo que impacta directamente a la estrategia y a la forma de analizar los problemas que suceden en las grandes compañías en sus decisiones, ¿no? Es decir, qué pasa con esta nueva estrategia global de externalización, cómo se van vinculando entre sí, cómo tener el control, hay resistencia o no hay resistencia, y si se puede hablar de una posburocratización, una burocratización, o cuáles son las formas que tomaría esta nueva forma de interaccionar las empresas dentro de esta estrategia global de externalización, ¿no? Jalando las discusiones de la primera sesión, que tiene que ver, por ejemplo, con la capital de variedad de capitalismo, neoinstitucionalismo y lo que vimos el día de hoy, ¿no? Es como un cierre de ver por dónde se están planteando y cómo lo están discutiendo y cómo está siendo analizada desde las diferentes perspectivas, ¿no? Que un poco sería con las lecturas de la próxima sesión, ¿sí? Y bueno, pues si no hay más comentarios, pues seguimos en
contacto y estaríamos en 15 días de nuevo teniendo nuestra sesión aquí, ¿sí? Ya nomás le diría a Juan José que el lunes estaría con Giovanna y estaríamos pensando como en la próxima semana enviarte ya el borrador completo de tesis y estaremos en contacto para ver las posibilidades de tiempos, Juan José. Si todavía estás dispuesto a hacer el sinodal de esta Giovanna, ¿no? Y a Olga el lunes estaremos enviando la carta. ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario. ¿No? Bueno, Pues gracias y seguimos en contacto. ahora sí hay que desconectar. Hay que desconectar.